Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de hemorragias digestivas. Representan el 10 al 30% de los ingresos hospitalarios. Es importante la identificación probable de cuál es la causa que provoca la hemorragia digestiva. El siguiente, por favor. Las hemorragias digestivas, para su estudio, se dividen en hemorragia digestiva alta, aquí está la abreviatura HDA, y hemorragias digestivas bajas. Siguiente. La hemorragia digestiva alta es una pérdida hemática localizada en el tramo superior del tracto digestivo, que comprende desde el esófago hasta el ángulo de Treac y se manifiesta en forma de hematemesis y melena en la mayor parte de los casos. Sin embargo, existe una excepción en el cual la hemorragia digestiva se puede presentar con enterorragia cuando se tiene una hemorragia digestiva alta con tránsito rápido. Ahí puede tener enterorragia y es una hemorragia digestiva alta. Siguiente. Las causas. Hemorragia digestiva alta no relacionada con hipertensión portal. Pueden ser de origen esofágico, como por ejemplo en la esofagitis, la úlcera esofágica. La causa más frecuente de esofagitis es el origen péptico, más frecuente el reflujo gastroesofágico, que puede llegar hasta la úlcera esofágica, por ejemplo en los casos de la esofagitis grado 3-4, recuerden que tienen 4 grados, o pueden llevar a provocarlo los cáusticos, por ejemplo aquellos pacientes que han tenido un intento de autolisis y toman por ejemplo lejía, ¿no? Hidróxido de sodio, producen una esofagitis, úlcera esofágica e incluso pueden llegar a tener una perforación esofágica, ¿no? Síndrome de Borja. Síndrome de Mallory-Weiss. Recuerden que el Mallory-Weiss no es otra cosa que un desgarro de la mucosa gastroesofágica, ocurre en la unión gastroesofágica, generalmente es ocasionado por vómitos forzados, especialmente en los alcohólicos, no llegan con un sangrado digestivo por esos vómitos incoercibles. Neoplasia esofágica, el paciente tiene dispepsia, puede tener cirosis, que es el ardor retroesternal, puede tener epigastralgia. Hay una disfagia, acuérdense que la disfagia en el cáncer esofágico es una disfagia orgánica, es decir, que es primero para los sólidos y luego para los líquidos. Recuerden que la disfagia puede ser orgánica y funcional. La funcional es de los pacientes neuropsiquiátricos, pacientes con trastornos neurológicos, especialmente psiquiátricos. El paciente tiene disfagia funcional, es decir, que es independiente para sólidos o líquidos. Pero los pacientes con menos es disfagia orgánica. Y el paciente tiene síndrome constitucional. El síndrome constitucional es pérdida de peso, pérdida de apetito, febrículas por las tardes, astenia marcada. Origen gastroduodenal, úlcera duodenal y gástrica, son los responsables del 50% de las hemorragias digestivas, no por hipertensión portal. Más frecuentes son las duodenales, están implícitamente relacionadas al Helicobacter pylori. Si ahorita hiciéramos un tamizaje a los que estamos aquí, el 80% tenemos Helicobacter pylori, algunos con manifestaciones clínicas, otros con que no la tengan. Y el otro porcentaje importante es determinado por el consumo de antiinflamatorios no esteroidales, los AINES. Por ahí hace poco vi una receta de un paciente que estaba siendo manejado por un dolor traumatológico, 60 días AINES, ¿no? 60 días. Ya, recuerden que los AINES se los utiliza cuando hay inflamación acompañando al dolor, y el curso de un AINES es 5 o 7 días máximo. Los AINES tienen efectos gastrolisivos, producen efectos coronarios y tienen efectos a nivel renal también. Entonces hay que tener mucho cuidado. La campaña televisiva, la campaña de promoción televisiva, radial, es también muy fuerte, ¿no? Si le duele la cabeza, tome Apronax; si le duele el pie, tome Apronax; si le duele el estómago, tome Apronax. Si las molestias continúan, llame a su médico, consulte a su médico, claro, cuando están con el sangrado. Ok, lesiones agudas de la mucosa gástrica, especialmente pacientes que son polimedicados, ¿no? Toman aspirina, toman AINES, toman citostáticos, toman anticonceptivos orales, toman anticoagulantes orales porque tienen una válvula protética, qué sé yo,
estancia prolongada en UCI, no están 60 días en UCI, hacen úlceras de estrés o gastritis de estrés, el estrés metabólico por las enfermedades, por ejemplo, en los pacientes que tienen quemaduras grandes, pueden hacer úlceras de Curling, o las famosas úlceras de Curling en los pacientes, de Cushing en los pacientes que están en la terapia intensiva. Neoplasia gástrica, dispepsia no ulcerosa, y recuerden ustedes el síndrome constitucional, aquel paciente con pérdida de peso, pérdida de apetito, astenia, están anémicos, febrículas por las tardes. Siguiente. Hemorragia digestiva alta no relacionada con hipertensión portal de origen gastrodenal. Tenemos las úlceras y gastritis de la boca anastomótica en aquellos pacientes que tienen antecedentes de cirugía gastroduodenal, las neoplasias duodenales, síndromes constitucionales y la historia de vómitos postprandiales. Generalmente las lesiones o los tumores duodenales se dan a nivel del píloro, del antro pilórico. Entonces estos pacientes presentan un síndrome prepilórico, que consiste en vómitos postprandiales. El paciente come y a la hora más o menos vomita, ¿no? ¿Qué significa o qué está dando a entender? Que hay una obstrucción a nivel del píloro que impide el paso de los alimentos del estómago al duodeno. La enfermedad de Lafont, que es una malformación vascular más frecuente en pacientes con EPOC, cardiopatías, especialmente insuficiencia cardíaca, y siempre son pacientes mayores de 50 a 60 años. Ectasias vasculares y angiodisplasias. Si usted me dice angiodisplasia, lo primero que se me viene a la cabeza son pacientes añosos, más de 60 a 70 años, con antecedentes de EPOC e insuficiencia cardíaca congestiva, y es la causa más frecuente de hemorragia digestiva en el intestino delgado. El síndrome de Rennes-Dosler, manifestaciones sistémicas, presentan pápulas generalmente en los codos, telangiectasias gastrointestinales de 50 o 60 años, y generalmente tienen anemia ferropénica. Fístula aortoentérica, en los casos de perotomatosis difusa, riesgo cardiovascular relacionado con hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca, generalmente presentan hemorragias masivas. Estos pacientes, cuando tienen estos sangrados, tienen que entrar de emergencia, quirófano, se necesita que entre el cirujano general, el cirujano vascular, necesitan clanes especiales para la aorta, se necesita circulación extracorpórea, se necesitan 2 a 15 unidades de sangre de glóbulos rojos concentrados y una UCI bien preparada para recibir a un paciente extremadamente grave. Siguiente. Ahí tenemos el síndrome de Boerhaave, ruptura esofágica. He puesto una imagen de un tránsito esófago gastroduodenal. Porque lo he puesto, sabemos hoy en día que la forma de hacer el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta o baja el mejor diagnóstico es mediante endoscopía. Sin embargo, podemos tener momentos o pacientes que tengan contraindicada la realización de una endoscopía digestiva. Entonces, en esos casos cobran valor aquellos otros métodos diagnósticos que utilizábamos antes y que tienen buena proyección diagnóstica, como por ejemplo un tránsito esófago gastrodenal. Sin embargo, sabemos que la endoscopía es superior por 2 cosas importantes. Una, que permite tomar muestra para biopsia, ¿no, verdad? Algunos médicos dicen, pero dice, antes no había nada de Helicobacter pylori y la población vivía bien. Claro, por supuesto, ¿cómo iba a haber Helicobacter pylori si lo único que podíamos ver eran imágenes externas por radiografía, ¿no? Por un tránsito? Pero nunca tomábamos muestra de la mucosa gástrica, que es donde vive y se aloja el Helicobacter pylori. Entonces, obviamente no había cómo diagnosticar en ese momento el Helicobacter pylori. Entonces, nos permite tomar muestra para biopsia en primer lugar. Al tomar la muestra, se puede saber qué tipo de cáncer tiene el paciente, es decir, por la patología. Y el otro motivo por el cual es importante una endoscopía digestiva es porque nos permite hacer tratamiento in situ en algunos casos. Por ejemplo, ¿en qué caso? Un paciente, por ejemplo, en una colonoscopía que tiene un pólipo y el pólipo es pediculado. Corto el pedículo, ¿no, verdad? Y puedo hacer un tratamiento diagnóstico y terapéutico. O el paciente tiene una varices esofágica y le pongo un clip o le hago escleroterapia de la varices esofágica. Es decir, al mismo tiempo puede ser diagnóstica y puede ser terapéutica.
Siguiente. Ahí tenemos el caso de los besoares gástricos, aquellos pacientes que tienen trastornos neuropsiquiátricos, que tienen zika, que comen pelo, que comen pizza, que comen las paredes, ¿no? Raramente producen sangrado, pero este es un besoar gástrico. Siguiente. Otro método diagnóstico es la angiografía, ¿no? ¿Verdad? La angiografía, esta se me coló, esta no es hemorragia digestiva alta, es baja, ¿no? Una angiodisplasia de colon, en lo cual lo que se ve es la falta de continuidad de los vasos, ¿no? Ahí lo que ven es falta de continuidad en un estudio angiográfico. Y me van a decir, pero tenemos métodos menos invasivos, porque este es diacateterismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces me van a decir, otro medio diagnóstico menos invasivo es la angiotac. Efectivamente, las angiotac nos ayudan mucho en el diagnóstico, pero recuerden ustedes que la angiografía es en tiempo real, ¿sí? Mientras que la angiotac es tomas congeladas, ¿no? Por eso nos ayuda mucho más el cateterismo con angiografía, porque es en tiempo real. Bien. Otra que se me coló, esta es hemorragia digestiva alta, es un divertículo de Meckel, ¿no? ¿Verdad? Que generalmente es frecuente en pacientes jóvenes, en pacientes que no llegan a la adolescencia, en niños, este divertículo, generalmente son sangrantes. Recuerden ustedes que la endoscopía digestiva alta o el endoscopio llega hasta máximo la segunda porción del duodeno en los endoscopistas más entrenados. Lo normal es que el endoscopio llegue hasta la primera porción del duodeno, mientras que el colonoscopio llega hasta la válvula iliocecal. Es decir, que hay una porción del intestino delgado que no la podemos ver, que está entre la segunda porción del duodeno, yeyuno e ilio, ¿no? ¿Verdad? Porque ya la válvula iliocecal llega el colonoscopio. Entonces esta zona no se puede visualizar. Y justamente los divertículos de Meckel están generalmente en el yeyuno o en la tercera o cuarta porción del duodeno. Entonces tenemos que en estos ¿qué métodos me ayudan para el diagnóstico? Me ayudan la que vimos anteriormente, que era la angiografía. La indicación de la angiografía es que usted puede detectar sangrados de hasta 1 ml hora, mientras que 5 ml hora, 0.5 ml hora, mientras que la gammagrafía me permite ver sangrados de hasta 0.1 ml hora. Entonces, en estos casos donde no llega el endoscopio, se puede utilizar arteriografía y gammagrafía. Siguiente. Otras causas de hemorragia digestiva alta, y ahora sí relacionadas con la hipertensión portal, obviamente a la cabeza las varices esofágicas. El 50% son de origen esofágico, tienen en relación con la cirrosis hepática, varices gástricas, antecedentes de cirrosis hepática. Son mucho menos frecuentes las varices gástricas que las esofágicas, pero cuando están las varices gástricas, son mucho más graves que las varices esofágicas, sangran muchísimo más. Gastropatía hipertensiva, el paciente generalmente tiene pérdidas hemáticas crónicas, muy raro, pero puede haber. Bien. Ahí tenemos un paciente con varices esofágicas y tenemos una varice muy grande. Aquí tenemos el trayecto sinuoso de la varice esofágica. Acá está la varice, acá se está formando otra, probablemente otra por acá. Recuerden ustedes que estos pacientes, supongamos que tienen una varice esofágica, ¿no? El endoscopista puede, al momento que ve la varice, coger un clip o poner sustancias para esclerosar la varice, ¿no? ¿Cuáles son los problemas en nuestros medios, en nuestras instituciones públicas? A veces también en algunas privadas. A veces se hace primero una endoscopía diagnóstica y luego una endoscopía terapéutica. Es decir, dos endoscopías. ¿Por qué? Porque el endoscopista entra y ve la endoscopía, ¿no? Ve la varice. Entonces hay que colocarle el clip. Pero los clips vienen en set de 6 clips. Los 6 clips valen $800, ¿no? Y no le venden un clip en la tienda, ¿no? Venden todo el set de los clips. Tanto así que no los venden aquí en Guayaquil, sino que los importan de Quito. ¿No? ¿Sí? Entonces, $800, tiene que comprar todo el set. Y ojo, estos pacientes usted les soluciona la varices esofágica, pero ¿qué no ha solucionado? La hipertensión portal. No ha solucionado la cirrosis hepática.
Entonces, en 6 meses o en un año, el paciente puede tener nuevamente o otra varice, o 2 varices, o 3 varices. Y eso quiere decir al paciente cirrótico. Cada 6 meses, cada año, tiene que estarse haciendo una endoscopía en busca, en screening, de alguna varice esofágica. Siguiente. Lo ideal es que las varices deberían de ser diagnosticadas y tratadas en un solo tiempo endoscópico. Lamentablemente, en la mayoría de las instituciones hay que hacer 2 endoscopías. Ahí tenemos un estudio geográfico, un cateterismo, están colocando un stent o una prótesis en la vena porta para hacer una derivación portosistémica, por ejemplo, en el caso de una cirrosis hepática. ¿Sí? Miren, procedimientos invasivos, en lugar de hacer, por ejemplo, un PICS, que es un zoom transyugular de la vena porta. ¿Para qué? Para disminuir la presión, para disminuir la hipertensión portal y mejorar la calidad de vida del paciente con cirrosis hepática. Siguiente. ¿Qué es lo importante en la hemorragia digestiva alta? Primero, verificar el estado hemodinámico del paciente. Nos llega un paciente que el familiar nos dice que ha botado sangre un vaso, ¿no? Pero lo primero que yo hago es preguntar de qué tamaño es el vaso. ¿Sí? Porque puede ser un vaso pequeño, puede ser un vaso del McDonald's, o puede ser un vaso de los que le dan en los supercines, que son vasos así inmensos, ¿no verdad? Entonces, no hay vasos estándares, ¿no? O me dice una vaselilla, no es la misma la vaselilla del niño que la vaselilla de la abuelita, ¿no? Son vaselillas diferentes. ¿Cuánto ha sangrado? Y es importante inmediatamente verificar el estado hemodinámico del paciente. ¿Cuánto tiene de presión? ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? A lo mejor ese paciente llega con 120-80, llega con frecuencia cardíaca menos de 100, llega con 24 de frecuencia respiratoria, entonces yo puedo estar más calmado, ¿no? Y de hecho las hemorragias digestivas se clasifican de acuerdo al estado hemodinámico en hemorragias digestivas con compromiso del estado hemodinámico y sin compromiso del estado hemodinámico. Supongamos que el paciente llega con estado hemodinámico normal, es decir, sin compromiso del estado hemodinámico. Entonces el paciente llega con 120-80, le canalizo una vía periférica, le solicito biometría hemática completa, ¿no verdad? Si el laboratorio se me demora mucho en hacer los exámenes, se demora 2-3 horas para una biometría, tranquilamente le puedo pedir un hematócrito y hemoglobina o un microhematócrito, ¿no verdad? Pero a lo mejor el paciente tiene un dengue hemorrágico y me viene con una hematemesis. Entonces ahí sí necesito una biometría hemática completa porque necesito ver cómo están sus plaquetas en el dengue hemorrágico, ¿no verdad? Necesito pedir grupo sanguíneo y factor RH, indispensable, de entrada. ¿Por qué? Porque ese paciente a lo mejor en algún momento necesita una transfusión sanguínea, ¿no? Porque el paciente a lo mejor sigue sangrando, ¿no? Y después cuando ya vamos por el 4.º episodio de sangrado, oye, pídele sangre, y vamos a ver la carpeta, no tiene biometría, perdón, no tiene grupo sanguíneo, ¿no? Entonces recién en ese momento hacer un grupo sanguíneo y factor RH. Hay que pedir tiempo de población, TP, TPT y INR. ¿Por qué? Porque a lo mejor este paciente ha estado tomando anticoagulantes orales, ha estado tomando warfarina porque tiene una prótesis valvular. Entonces tiene prolongado su tiempo. Ha estado tomando esto hace 2 años, pero en los últimos 6 meses no visita al médico. No se ha hecho ningún control. Entonces es importante pedir los tiempos de población. Hay que pedir urea y creatinina. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la urea y creatinina tiene una relación 20-1, normalmente. Y en los pacientes que tienen sangrados, que están deshidratados, que están, por ejemplo, deshidratados con una diarrea, se pierde la relación urea-creatinina. El paciente tiene 200 de urea y tiene 1.5 de creatinina. Eso probablemente es un deshidratado, un sangrante. Pero si tiene 200 de urea y tiene 5.7 de creatinina, eso me está diciendo que no es un problema de sangrado, que a lo mejor este paciente ya tiene una nefropatía que puede ser aguda o crónica. Hay que pedir transaminasas, tanto la aminotransferasa como la aspartatotransferasa. ¿Por qué? Porque a lo mejor este paciente hay que investigar y a lo mejor la causa es una cirrosis hepática. Establecer el riesgo del paciente, esto es indispensable, ¿no? Este paciente que llega con 120-80, frecuencia cardíaca 60, ha sangrado unos 30 cc en la hematemesis, ¿no verdad? A lo mejor lo puedo mandar a un área, al piso, ¿no? A un área general. Pero me llega el paciente con 60-40 de presión,
veía con 130 de frecuencia cardíaca, 32 de frecuencia respiratoria, y el señor tiene un deterioro del nivel de conciencia. Entonces ese paciente no lo puedo mandar a una sala general y tendrá que ir a una unidad de cuidados intermedios, intensivos, etcétera, ¿no? Donde pueda estar supervigilado en un área de observación. Entonces este paciente ya tiene un compromiso hemodinámico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Siguiente. A este paciente tenemos que, lo principal y lo primero es la estabilización hemodinámica. Es decir, lo primero que tenemos que hacer, si usted tiene la probabilidad de colocarle un catéter venoso central, lo ideal. Pero si no se puede, está en emergencia, todo el mundo está corriendo, no hay quien sepa poner un catéter central, una vía periférica en cada brazo, con un catéter 18, el más grande que haya. No van a buscar el 20 o el 24 del recién nacido, ¿no? Un catéter grande para transfusiones, ¿no? Un catéter en cada brazo. ¿Qué damos? Solución, cristaloides o coloides. No hay ninguna evidencia de superioridad de ninguno de los dos, ni de cristaloides ni de coloides. Lo que sí se sabe es que hay que dar cristaloides en una proporción 3:1 frente a los cristaloides. 3 de cristaloides, 1 de coloides. ¿Sí? Podemos comenzar con solución salina o con lactato de ritmo. ¿Y qué tiempo le doy los cristaloides y o coloides? Le puedo dar hasta 8 horas sin ningún problema. Pero si el paciente sigue sangrando, sigue perdiendo volúmenes hemáticos o sangre, lo que sea, hay que reponer el elemento forme que el paciente esté perdiendo. Ejemplo, el paciente está con una hemofilia por déficit del factor 8, hemofilia A, o tiene un déficit del factor de von Willebrand, y el paciente está sangrando, y sigue sangrando, ¿no? Y sigue sangrando, y vamos por la 6ª hora, ¿no? Y va por el 4º episodio de sangrado, ¿no? ¿Qué hay que reponer? En este caso habrá que reponer el factor 8, habrá que reponer el factor de von Willebrand, plasma fresco congelado. O el paciente, claro, en nuestro medio no tenemos el factor 8 aparte, no viene el factor 8, 9 y 10, viene el plasma fresco congelado, viene el plasma fresco congelado. O el paciente está con un sangrado o una hemorragia digestiva porque tiene dengue y tiene plaquetas 1000, ¿no verdad? Y sigue sangrando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pásale a ese paciente, pásale plaquetas. Es decir, el elemento forme que esté perdiendo. O el paciente tiene perforadas 3 varices esofágicas y está sangrando. Entonces hay que pasarle el glóbulo rojo concentrado, ¿no? Okay. Colocar sonda nasogástrica y dejar abierta. Ya hago énfasis en el dejar abierta porque algunos colocan la sonda nasogástrica y la dejan cerrada. No sirve para nada una sonda nasogástrica cerrada. Si la van a poner y se la van a dejar cerrada, mejor no se la coloquen. ¿Por qué nos sirve una sonda nasogástrica abierta? Porque nos permite, si está sangrando el paciente activamente, la sangre saldrá por la sonda nasogástrica, ¿no verdad? ¿Qué pasa si el paciente está con un deterioro del nivel de conciencia y vomita sangre y hace una hematemesis? No, lo más probable es que broncoaspire, ¿no? Y entonces el paciente llegó por una hemorragia digestiva porque tenía un dengue hemorrágico y de repente tiene una neumonía por aspiración. Y está mucho más grave y está en terapia intensiva por una neumonía. Y está con ventilador. Entonces hay que poner la sonda nasogástrica y dejarla abierta. Hice una revisión sistemática porque hay un gastroenterólogo aquí en Guayaquil que no le gusta que a los pacientes con hemorragia digestiva se le pongan sonda nasogástrica. Bueno, revisé, la mayoría de los textos hablan de colocar la sonda nasogástrica, excepto las guías orientales. ¿Por qué? Porque los japoneses, ellos hacen generalmente una endoscopía precoz. ¿Qué es endoscopía precoz? Que en las primeras 12 horas del sangrado le hagan endoscopía para ver cuál es la fuente y si se puede hacer endoscopía terapéutica, la hacen. Entonces dice, ¿para qué le vas a poner la sonda? Si en las primeras 12 horas le hago la endoscopía diagnóstica y terapéutica. Pero dice también que en los lugares donde no se haga endoscopía precoz, debe de colocarse la sonda nasogástrica. Lamentablemente, en nuestro medio, en la mayoría de las instituciones, va el gastroenterólogo, lo ve sangrando y dice, perfecto, estabilizar hemodinámicamente, estamos hoy día 28 de octubre, lo programamos para después del feriado, ¿no? El 5 de noviembre, ¿no? Así ocurre en nuestro medio, ¿no? Entonces eso no es una endoscopía precoz, entonces hay que colocar la sonda nasogástrica. Transfusiones sanguíneas, ¿no? ¿Cuándo debo de transfundir a un paciente? Cuando tenga un hematócrito menor de 21 y una hemoglobina menor de 7. Es el criterio el primer criterio, ¿no? Pero ese criterio hay que razonarlo, ¿no? Por ejemplo,
Yo ahorita, mi hematócrito normal es 38-40, ¿no? ¿Verdad? Salgo de la charla, me atropellé un carro y tengo una fractura de fémur, ¿no? Y bajo a 24, ¿no? Ah, pero es que todavía no tiene 21, ¿no? Sí, pero he perdido bruscamente en cuestión de horas sangre, pues, ¿ah? Sí, y a lo mejor estoy con 80-40 de presión, me pasan líquido y sigo hipotenso, ¿no? Y estoy con una frecuencia cardíaca de 28-32. ¿Por qué? Porque acuérdense que la sangre, ¿qué es lo que lleva? Contiene hemoglobina. ¿Y la hemoglobina qué es lo que hace? ¿Qué lleva la hemoglobina? Oxígeno a los tejidos. Entonces he perdido bruscamente. Entonces, no, pero es que está más de 21. Sí, pero la pérdida ha sido brusca, ha botado 500, 1000 ml, ¿no? Entonces a lo mejor este paciente sí hay que transfundirlo. Y otra cosa importante en las transfusiones sanguíneas, recuerden hoy en día que tenemos algunas religiones, en especial los testigos de Jehová, que ellos impiden las transfusiones sanguíneas. Entonces tendremos que tener en cuenta alternativas a las transfusiones sanguíneas. ¿Cuáles son las alternativas? Por ejemplo, ellos no dejan que transfundan a sus pacientes, o ellos no quieren que los transfundan con sangre, pero aceptan plasma. Entonces una alternativa, no le des sangre porque no quiere, ¿no? Obvio, que te deje consignado en la historia, que le firmen que él no quiere ser transfundido, porque lo que está en la historia clínica es lo que vale. ¿Ah? En algún proceso legal, no sale el otro, no, es que no le pusieron sangre, por eso se murió. Sí, pero aquí está escrito que él desea que no le pasen sangre. Nosotros ya no juramos, o ustedes ya no jurarán el juramento hipocrático, sino el de Suiza, no el de Ginebra. ¿Por qué? Porque el juramento hipocrático era el médico hipocrático era el que decía, usted está muerto. No, doctor, está muerto, se acabó. Médico hipocrático, no está muerto, punto. No, que está muerto. En cambio, el médico actual, el médico que tiene bioética, respeta la decisión del paciente. Tengo cáncer prostático, no quiero que me operen, no quiero radioterapia, no quiero quimioterapia. Mi decisión. Entonces el médico está obligado a respetar la decisión del paciente. El médico tiene la obligación de darle la visión de lo que va a pasar, darle las alternativas diagnósticas o terapéuticas, pero el que finalmente elige quién, el paciente. El médico tiene la misión de orientar, pero el paciente toma la decisión. Entonces, las alternativas, ¿no? Tenemos los dextranes, el gelofuscine, tenemos los expansores plasmáticos, los polímeros, cualquier sustancia que pueda mantener el volumen sanguíneo. Estos testigos de Jehová se han desarrollado bastante con alternativas cuando tienen estos sangrados. Ellos lo que hacen es que, por ejemplo, recogen la sangre de la zona nasogástrica, la filtran, la esterilizan y se la vuelven a pasar al paciente. La sacan de quirófano, la sacan de cualquier lugar y lo hacen, ¿no? Me recuerdo tanto de un caso de un paciente que estaba en terapia intensiva por una hemorragia digestiva, no me acuerdo cuál fue la etiología final, y el paciente estaba en malas condiciones, con deterioro nivel de conciencia, en ventilador, y hablo con los familiares y me dicen, doctor, mi familiar es testigo de Jehová, no se lo puede transfundir. Bueno, perfecto, no hay ningún problema, paso visita. La verdad, soy honesto, tenía algunos pacientes graves, me confundí de paciente y lo transfundí, ¿verdad? Entonces, cuando salgo a hablar con los familiares, le digo, bueno, su familiar ya está un poco mejor, le pasé de unidades. Doctor, le dije que era testigo de Jehová. Ups, la verdad me olvidé. Entonces los familiares no me dijeron nada y obviamente pues me sentí un poco mal, pero al otro día los familiares me llevaron un juez. No estaba nada escrito en la carpeta que él era testigo de Jehová. Entonces, desde el punto de vista legal, lo que no está escrito no tiene valor. Al otro día los familiares me llevaron un juez y en el cual certificaban que él era testigo de Jehová y me lo dejaron en la carpeta, ¿no? No me amenazaron, pero era una conducta intimidatoria, ¿no? Si usted le vuelve a pasar sangre, se va preso, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta, ¿no? Otro caso, asimismo, un paciente despierto que era testigo de Jehová, estaba sangrando, y le digo, mire, usted ha perdido tanto de sangre, este es su hematócrito, usted necesita pasar su sangre porque si no se muere. Doctor, páseme lo que usted quiera, yo quiero vivir. Se fue al diablo la religión. Así pasa. Es importantísima la historia clínica. La historia clínica. Si el paciente está despierto, colabora con usted, a ver, tiene antecedentes de úlcera péptica, tiene antecedentes de reflujo, tiene antecedentes de pirosis, ¿qué tomó? Estaba tomando AINES, estaba tomando anticonceptivos, estaba tomando lo de aquí, lo de allá, etcétera, ¿no? A veces el paciente nos da el diagnóstico, viene un paciente con hipertrofia parotidia
Si es hombre, viene con ginecomastia, viene con arañas vasculares, viene con atrofia testicular, inversión del vello pubiano, viene con circulación venosa colateral. ¿Qué nos está diciendo? A lo mejor viene con ascitis. Este paciente es un paciente cirrótico, ¿no? El ácido cirrótico hecho usted. Entonces tenemos que examinar al paciente. Hay que examinarlo, hay que verlo, etcétera, ¿no? El manejo, endoscopía digestiva alta. Y ahora le dicen no EDA, sino le dicen VEDA. ¿Por qué? Porque ahora le dicen video endoscopía digestiva alta. Se ha desarrollado tanto la tecnología que la endoscopía antes nomás tomaba fotos de las imágenes. Ahora usted puede grabar todo el procedimiento. ¿Por qué es importante la endoscopía? Habíamos dicho que era el método diagnóstico más importante, porque identifica la fuente del sangrado. ¿Dónde está el sangrado? ¿Está sangrando en esófago, está sangrando en estómago, está sangrando en intestino, en la primera porción del duodeno? Identifica el riesgo del resangrado, ¿no? Tiene, por ejemplo, una lesión aguda de la mucosa gástrica porque el paciente ha estado 60 días en UCI con todos los medicamentos que puedan haber y tiene una pangastritis. Puede volver a sangrar. Tiene 2 varices esofágicas. Este paciente puede volver a sangrar. Y la otra importante, ya dijimos, la una era que toma biopsia y la otra es que puede hacer al mismo tiempo una terapia endoscópica, ¿no? Tiene una varice, le hace escleroterapia o le hace la colocación de un clip, digamos. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, no? Si usted sospecha que el paciente tiene una hemorragia por gastritis, por úlcera, usted puede utilizar un inhibidor de bomba de protones. Y en la fase aguda, se ha demostrado que los IBP, los inhibidores de bomba de protones, son superiores a los antagonistas H2, solo en los agudos. En los crónicos da usted igual que le dé un IBP como que le dé un antagonista de los receptores H2. Pero en los agudos, los IBP. Omeprazol, 80 miligramos en bolo, o pantoprazol a la misma dosis, seguido de una infusión de 8 ml hora por 72 horas. Ojo, he puesto omeprazol porque hoy en día nosotros tenemos un cuadro básico de medicamentos y en las instituciones públicas solo está dentro de los IBP el omeprazol. Solo se puede utilizar omeprazol. Pero sabemos que existen IBP de mayor potencia, como por ejemplo el propio pantoprazol, el lansoprazol y el esomeprazol, que es el que tiene más potencia que cualquiera de los que nombremos, el esomeprazol. Bueno, si usted sospecha que el paciente tiene una hipertensión portal, debe escoger un vasoconstrictor, y ahí tenemos el oxyótrido de somatostatina, ¿no? En 100 microgramos, 2 ampollas, seguido de una infusión de 50 a 100 microgramos por hora por 48 horas. Pasadas las 48 horas, si el paciente sigue sangrando, descontinúe el oxyótrido de somatostatina. ¿Por qué? Porque el oxyótrido de somatostatina solo es eficaz en las primeras 48 horas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del oxyótrido de somatostatina? Cada ampolla vale $35. Ahora, antes nosotros teníamos la vasopresina. Yo viví la era de que usábamos en la hemorragia digestiva la vasopresina y empezó a salir el oxyótrido de somatostatina. ¿Por qué no usar vasopresina? Porque tiene muchos efectos colaterales, frente a la oxyótrido de somatostatina que no tiene efectos colaterales. La vasopresina es un potente vasoconstrictor. La dosis es 0.3 unidades hora. Pero ¿qué problema teníamos con la vasopresina? Al ser un potente vasoconstrictor, si nosotros excedíamos la dosis, porque a más de 3 veces el valor normal, o sea, el uso normal, puede provocar vasoconstricción coronaria. Es decir, que podía provocar un infarto cardíaco. Y acuérdense que es vasopresina, es la hormona antidiurética. Entonces, a ese paciente que le poníamos vasopresina, ¿qué teníamos que hacer? Estarlo vigilando cuánto estaba orinando, 1, y 2, teníamos que ponerle un monitor y un parche de nitroglicerina. ¿Para qué? El monitor para ver que en algún momento haga una inversión del segmento ST, un supra o un infradesnivel, es decir, infarto, ¿no? Y la otra, colocarle el parche por si acaso, ¿no? Un vasodilatador coronario. ¿Sí? Embolización intraarterial. Estos ya son métodos nuevos, se los puede hacer vía cateterismo, usted le hace la angiografía diagnóstica y al mismo tiempo le hace la embolización, generalmente con gelatinas, la sustancia que se utiliza es el Gelpoam. ILTIPS, que son procedimientos quirúrgicos, que son generalmente los shunts transyugulares, transhepáticos, etcétera. ¿Para qué? Para aliviar la
hipertensión portal. Eso ya son tratamientos quirúrgicos. Siguiente. Bueno, ahora nos vamos a la hemorragia digestiva baja, que ya sabemos o entendemos que es una salida de sangre roja por el recto. Entonces hablamos de enterorragia, también hematoquesia, sola o mezclada con la deposición, y ahí hablamos de melena, si está mezclada con la deposición. Indica que se origina por debajo del ángulo de Frey. Y ya dijimos que la excepción era que un paciente puede venir con enterorragia, pero puede ser hemorragia digestiva alta cuando tiene tránsito intestinal rápido. Siguiente. Ahí tenemos las causas de hemorragia digestiva, las más frecuentes son las de colon, y de esto las más frecuentes es la enfermedad diverticular, los divertículos, ¿no? Importantísimo el antecedente que el paciente desde que es joven ha sido estreñido. Sí, doctor, 5 días para ir al baño, ¿no? Más frecuente en pacientes menores de 60 años, entre 50 y 60 años, a veces tienen anemia ferropénica, afecta más el colon derecho y reside en un 25% de los casos. Angiodisplasia se me viene rápidamente a la cabeza, que es un paciente mayor de 60 años, 70 años, con una recurrencia del 12%, generalmente está asociado a otras enfermedades como la estenosis aórtica y la enfermedad de von Willebrand. Y siempre las manifestaciones son múltiples en un 25%. Enfermedad de Villafort, más frecuente en hemorragia digestiva alta, acuérdense que era la causa más frecuente de hemorragia en duodeno, en intestino delgado, y frecuente en el colon y generalmente con una mucosa colónica normal. La colitis ulcerativa, acuérdense ustedes que tienen la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Acuérdense que la colitis ulcerativa afecta a todo el colon y generalmente sangran, ¿sí? Es más frecuente el sangrado en la colitis ulcerativa. En cambio, la enfermedad de Crohn, acuérdense que afecta desde la boca hasta el ano, pero la distribución es en parches. Y una enfermedad de Crohn probablemente sangre cuando haya colitis, ¿no, verdad? Cuando esté afectado el colon. Porque si es duodenal o yeyunal, raramente sangran. Ahí más se asocian a obstrucción intestinal y se asocian a las fístulas. Bueno, entonces la colitis ulcerativa produce una rectorragia común y continua, el diagnóstico vía colonoscopía. Neoplasias del colon, 98% son adenocarcinomas. Acuérdense de ese paciente mayor de 50 años, con un síndrome constitucional, pérdida de pecho, pérdida de apetito, febrículas por las tardes. Este paciente debe de sospecharse en una neoplasia. Si es hombre, a la cabeza próstata, colon y estómago, ¿no? Y si es mujer, tenemos en cuenta que es útero, colon y estómago, ¿sí? 98% son adenocarcinomas, son los más agresivos, generalmente son radioquimio resistentes. Colitis infecciosa, Campylobacter jejuni, Legionella spp, Clamidia trachomatis, citomegalovirus. Y no se olviden una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio, ¿no? La enterocolitis ameriana, ¿no? Por la ameba histolítica, ¿no? Colitis isquémica, en cambio este paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, embolias, generalmente fibrilación auricular, trastornos de la coagulación, uso de anticonceptivos orales, antecedentes de cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca congestiva. Bien. Colitis post-radiación, que puede ser aguda, días, semanas, crónica, meses, años. Aquel paciente que está con colitis porque está recibiendo radiación puede presentarse con una hemorragia digestiva baja. Colitis pseudomembranosa, aquellos pacientes que han terminado su tratamiento antibiótico hasta 2 a 3 semanas después del tratamiento antibiótico, generalmente cuando se utilizan cefalosporinas o lincomicina, por ejemplo, el agente etiológico demostrado es el Clostridium difficile, y el tratamiento se realiza con metronidazol o vancomicina por vía oral. Generalmente utilizamos vancomicina con vía oral. ¿Por qué hago énfasis en la vía oral? Porque la vancomicina, recuerden que se utiliza por vía intravenosa, pero cuando tiene una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, el tratamiento es por vía oral. Colitis hemorrágica, dolor abdominal, diarrea sanguinolenta sin fiebre, me hace sospechar que el paciente tiene una cepa de la Escherichia coli que es enterocolítica y que produce hemorragia, especialmente la O157. Toxicidad por quimioterapia, cuando hay colitis o proctitis intermitentes en relación a los citostáticos, especialmente a la doxorubicina, que es la adiamicina.
úlcera solitaria de colon, muy raro, diagnóstico con rectosimoideoscopía. Mucosa gástrica ectópica, por ejemplo, ¿en qué tipo de pacientes? Pacientes que tienen, por ejemplo, un síndrome de Zollinger-Ellison y que tienen mucosa ectópica en colon. Ahí el diagnóstico directamente es dermográfico, ¿no? Porque no solo va a estar en el colon, sino que va a estar en cualquier parte del intestino. Y recordemos que dije que había una zona del intestino que es incapaz de visualizarse. Parasitosis. La esquistosomiasis intestinal produce pólipos hemorrágicos rectales más esplenomegalia. Muy rara la esquistosomiasis en nuestro medio, ¿no? Pólipos no hereditarios. Malignización el 5% los tubulares y 40% los vellosos. Acuérdense que un presidente de los Estados Unidos tuvo un pólipo velloso, actualmente está con cáncer de colon, ¿no? George Bush. Poliposis hereditaria, no, acuérdense que tienen herencia autosómica dominante, es decir, todos los miembros de la familia lo van a tener. Puede ser la poliposis colónica familiar, en los pólipos colorectales, malignizan la mayoría y están relacionadas con dos síndromes, ¿no? El síndrome de Garner y el síndrome de Turcot. Síndrome de Garner que se acompaña de linfomas, de fibromas, y el de Turcot que se asocia generalmente a tumores del sistema nervioso central. Síndrome de Peutz-Jeghers, pólipos en estómago, intestino delgado grueso, afectan también a la piel, malignizan en un 25 a 30% de los casos, pero también pueden producir hemorragia digestiva baja. La poliposis juvenil, la mayoría de ellos son amartomas, es decir, que son benignos en el 90% de los casos, y generalmente la localización es en la ampolla rectal, es decir, que a veces hasta con el tacto rectal los podemos encontrar, como son amartomas, son benignos. Otras tendremos el síndrome, y estas otras lo puse como otras porque son rarísimos, casi no los he visto, ¿no? El síndrome de Cowden, el de Cronkite Canadá y el de Muir-Torres. Siguiente.